habrán comprobado que esta noche Ellos si pudieron se transforma en un formato diferente y habrán también ya comprobado que un documental producido por el profesor Luis Togores, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo, ha dado, digamos, el pistoletazo de salida a este programa sobre el legado de Franco, que nos parece una reflexión necesaria, interesante y oportuna que puede hacer la sociedad española en torno a este documental y que podemos hacer nosotros con ustedes, aportándoles algunas consideraciones realistas, en positivo y en la medida en que podamos clarificadoras de una etapa de la historia de España que sin duda alguna, con sus luces y sus sombras, merece la pena ser estudiada con una mínima objetividad, cosa que por lo que parece nuestros legisladores y una parte de la sociedad española todavía no está interesada o dispuesta a hacer. Con este preámbulo les presento a nuestros contertulios de hoy, y empezando por Armando de Miguel, que tiene poca presentación porque ya es bien conocido de todos ustedes. Absolutamente impresentable. Es impresentable y está impresentado. Don Rafael Alvira, que también nos ha acompañado ya en varias ocasiones y que es un lujo y un honor tenerle aquí también de nuevo. Y por supuesto, don Luis Togores, que es el padre de este documental. Padre putativo. El padre putativo, con perdón, de este documental que me gustaría que de alguna manera glosaras. Bueno, fue un proyecto que me encargaron. Yo ya había hecho algunos documentales sobre historia contemporánea de España y cuando me lo pidieron, lo que planteé realmente era un documental del año 59 al año 75, porque siempre cuando se habla de franquismo se habla de la guerra civil, la época de vinculación a la Segunda Guerra Mundial, y parece que el franquismo acaba pues cuando desaparece Serrano Suñer, poco más o menos, ¿no? Y el franquismo duró mucho tiempo, ¿no? Entonces la idea era contar esa España que quizá tiene mucha menos gracia, tiene mucha menos brillantez, esa época, la España de Franco, pues que es la del desarrollismo, la de las suecas, la de se construye el talgo, los hospitales, las presas y aquellas cosas que es verdad que tiene mucho aparentemente menos vigor y menos fuerza que lo que siempre vemos, que es del año 36 al año 45, 47, pero que probablemente es la España que realmente vivimos, porque la España del primer franquismo desapareció con la derrota de los alemanes y los italianos en la Segunda Guerra Mundial, pero nos quedó esa otra España, que, bueno, una España sobre todo de cosas materiales, pues eso, la televisión, las autopistas, los paradores de turismo, Fraga por allí inaugurando cosas. Bueno, era un poco contar eso que casi nadie conoce, ¿no? Es verdad que una aproximación a ese trozo de la historia de España es muy diferente, hecha por quien hoy tiene 25 años, que por algunos de nosotros que estamos ya en los 60 prácticamente y que hemos vivido el tardofranquismo de forma casi terminal, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando muere Franco, yo tengo 18 años, es decir, que ni tuve ninguna relación con el franquismo, ni tuve ningún cargo, ni tuve ninguna, ni siquiera una afinidad mínima ideológica o sentimental al régimen de Franco. Es más, cuando yo tenía 18 años estaba más bien en la oposición a lo que podía representar el franquismo en ese momento, y especialmente en Navarra. Y yo creo que los cuatro que estamos aquí somos personas que podemos, con gran desapasionamiento, acercarnos a esa parte de la historia de España, ¿no? Yo entiendo que es verdad que te acercas de forma diferente si tienes 25 años o si tienes 70, pero también es verdad que vale la pena que los que hoy tienen 25 años y que escuchan muchas cosas sobre esa época, que al final es la época en la que han vivido sus padres, en la que han vivido sus abuelos, vale la pena que la conozcan con una cierta objetividad, ¿no? Y ese es un poco también el propósito que tenemos planteando hoy este programa en torno a tu legado de Franco, a tu documental, ¿no? Rafael, ¿dónde estabas tú cuando muere Franco? ¿Qué vinculación? ¿Has tenido alguna vinculación con el régimen franquista? No, políticamente no he tenido nunca actividad, ni antes ni después, y tampoco nadie de mi familia. Yo, cuando muere Franco, estaba en Madrid y era profesor de la Universidad Complutense. Enseñaba en la facultad que entonces se llamaba de Filosofía y Letras. Y sí, viví directamente la preparación política, porque cuando ya se preveía, Franco estaba
deteriorado de salud, que iba a morir en pocos años, como así fue, pues empezaron a mover muchos hilos políticos, muy bien estructurados, la mayor parte desde fuera de España, porque en España tampoco se podía. Y yo luego pude, en algunas ocasiones, incluso de manera muy directa, conocer personas que movieron esos hilos y mucho dinero para que el paso de la época de Franco a la siguiente pues fuera en la línea que ellos preferían. Entonces, fueron años interesantes, los años inmediatamente anteriores a su muerte y los inmediatamente siguientes, que los viví mucho como joven profesor de la Complutense. Amando, ¿tú qué relación tuviste con el régimen? Mucha. Estuve en la cárcel por un delito de opinión. Estuve a punto de ser jefe nacional del SEU y dije que no. Es decir, que no quise ser jefe nacional del SEU. Estaba en el SEU en ese momento. Y después estuve en una línea crítica con los del periódico Madrid. Tampoco estuve en ningún partido político. Aunque cuando estuve en la cárcel el juez insistía en que yo era miembro del partido. ¿En qué año estuviste en la cárcel, Amando? En el 71. Y por un delito de opinión. Por un artículo. ¿Por qué voy a ir a la cárcel yo? Eras francófobo. No, empezaba a ser ya crítico, pero crítico, vamos a ver, yo lo que propugnaba era lo que vino después, un sistema de democracia razonable. Estaba con los del periódico Madrid que propugnaban eso, pero tampoco era militante antifranquista, pero era crítico del franquismo, ¿no? Identificadas estas relaciones, no relaciones con el régimen, ya saben ustedes que a partir de ahora van a escuchar opinar sobre el franquismo a personas que no se llevaron una peseta del franquismo, que no recibieron un favor del franquismo, es más, recibieron alguna colleja, y que nos asomamos a esa etapa de la historia de España con una perspectiva bastante de una cierta objetividad, o que podemos garantizarles. Más que objetividad, porque somos, como decía Unamuno, somos sujetos, no objetos. Por lo tanto, todo es subjetivo, ¿no? Pero bueno, fuera de este juego de palabras, el franquismo tiene una particularidad respecto a otros episodios de la vida contemporánea, y es que es muy difícil ser ecuánime, pero no dentro de España, en todo el mundo. La guerra civil, por ejemplo, dividió al mundo occidental en dos bandos, se puede decir casi irreconciliables, cuando era un asunto menor. En cambio, la Segunda Guerra Mundial no planteó en la vida intelectual tantas polémicas. La guerra civil española y después el franquismo planteó muchas polémicas. ¿Por qué creéis, Rafa, Luis, Amando, por qué creéis que la sociedad española todavía no es capaz de mirar con desapasionamiento el régimen franquista? Como siempre, hay dos niveles al menos. Uno es el nivel personal, las historias de cada uno, que, como aquí hemos hablado otras veces, hay de todo, porque tanto en un lado como en otro hubo gente mejor y otra menos buena. Y luego ya lo que habría que hacer es un estudio sociológico de los porcentajes, pero eso no viene a cuento ahora. Lo cierto es que es indudable que hubo pues desgracias personales, y eso queda en las familias. Es muy difícil porque además el español es apasionado y tiene tendencia a ser radical, y eso marca mucho. Pero luego, por otra parte, en la línea de lo que decía Amando, yo creo que es que en la guerra española sucede algo que no había sucedido hace tiempo y que después pues, posiblemente no ha vuelto a suceder, y es que se enfrenta una visión tradicional católica contra una que es completamente moderna y no católica. Eso no se puede traducir individualmente. Hubo católicos en el lado republicano y no católicos en el lado de Franco, pero como proyectos generales fue eso, y mucha gente
entre otros, por ejemplo, mi padre, que nunca fue político y que no entró en política y que no era para nada antimonárquico, pero intelectualmente era republicano y se sentía republicano, y sin embargo era católico y no pudo resistir la situación tan tremenda de unos señores que se dedicaban a matar curas, monjas y frailes y a quemar iglesias. No se sabe por qué, porque seguro que había algún fraile que se había portado mal, porque somos humanos, pero en conjunto se dedicaban a hacer el bien a los pobres y a los desvalidos, ¿no? Es que aquello fue una cosa muy, muy gorda, ¿no? Que ahora se intenta olvidar. Pero, perdona, la quema de iglesias, que es una cosa que en otros países europeos no acaban de entender. ¿Por qué quemamos las iglesias? Se hizo a principios de mayo de 1931. Sí, sí. Al mismo tiempo, en muchas ciudades españolas, varias ciudades españolas, y no hubo ningún responsable, ni nadie acusó a nadie, ni nadie fue procesado por quemar iglesias. Iglesias, conventos y a veces bibliotecas y, desde luego, obras de arte. Bueno, todo eso a menos de un mes de la República. Y luego, durante la República, pues continuó una ola anticlerical. Yo creo que eso fue fundamental para el levantamiento de Franco, aunque Franco al principio me da la impresión de que no supo muy bien qué es lo que estaba haciendo. La prueba es que el manifiesto, que esto se conoce mal, pero conviene recordarlo, el manifiesto que firma Franco el 17 de julio de 1936, termina con este eslogan: libertad, igualdad, fraternidad. Porque realmente la cultura política de Franco era muy escasa. Y entonces a él le sonaba bien esto de la Revolución Francesa. Claro, no sabía dónde se metía, ¿no? Luego fue evolucionando. Lo habéis dicho con esto del vídeo. Duró cerca de 40 años y, claro, los primeros 20 son muy diferentes a los otros 20. Eso fue el pragmatismo de Franco. A diferencia de otros como Perón, como Oliveira, como otros dictadores y en fin, líderes autoritarios que hubo en el mundo en los años 30 y 40, él fue evolucionando. Oliveira, por ejemplo, aquí nuestro vecino, no admitió la Coca-Cola nunca. Es increíble. ¿Os imagináis a Franco no admitiendo la Coca-Cola? Es impresionante. La repartieron en el instituto, cuando yo era alumno del instituto. Quiero decir que era muy pragmático en eso, decir, ¿cómo la Coca-Cola? O los americanos. Franco abrazó a Eisenhower y había abrazado a Hitler. Creo que no hay otra persona. Eso sí que se Tú eres decía. historiador. Sí, ¿Hay alguna otra persona que haya abrazado a Hitler y a Eisenhower? Hay una foto muy curiosa que es cuando Muñoz Grande, siendo ministro del Ejército, va a firmar los primeros convenios con los americanos. Era bastante cabezón. Entonces, sabes que cuando vas a Estados Unidos tienes que firmar un papel diciendo que no has luchado contra Estados Unidos. Él dijo, pues si yo no puedo, si he luchado con las tropas de la Wehrmacht, aunque sea... Incluso te llegan a preguntar si tienes la intención de atentar contra el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, ya te digo, bajó allí y dijo, bueno, pues yo soy un criminal de guerra. Es que tenía la cruz de hierro. Sí, y entonces Iniesta, que era el general Iniesta, que era el traductor, bueno, pues como Muñoz Grande no hablaba inglés, cambió totalmente el texto, ¿no? Y luego hay una foto muy buena que se ve con el jefe del Estado Mayor americano mirándole la cruz de caballero con hojas de roble en el cuello, porque el tío se la puso para ir a una gala en Washington. Es decir, bueno, es que la España de Franco era una cosa un poco especial. Como dices muy bien, no tenía nada que ver ni con Salazar, ni con Oliveira, ni con... Te acordarás, Armando, que eso de la Coca-Cola en los años 72, 73, se decía eso de que España era una, grande y libre. Decían una porque si hubiera otra nos iríamos a la otra. Grande porque cabemos los americanos y nosotros. Y libre porque podemos optar entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Sí. Vamos a dar paso a la publicidad. Seguimos ahora mismo. Nos hemos quedado con esa España una, grande y libre y con una sonrisa, pero la pregunta estaba formulada. Luis. Bueno, yo creo que los chicos jóvenes, los que tienen ahora 20 y tantos años, yo creo que no tienen verdaderamente una opinión formada sobre Franco. Yo creo que tienen unos cuantos tópicos, no conocen casi nada del franquismo, quizá algo de la primera parte, como decía Armando, de esa época, la más oscura, la más visual, ¿no?, por la televisión y tal.
Y luego yo creo que hay gente que sí le interesa instrumentalizar esa historia de Franco pues, por otros motivos, ¿no? Es decir, cuando realmente, bueno, tenía que ser un proceso histórico, pues es como si nosotros ahora mismo contamos que hacemos un movimiento de, no sé, contra O'Donnell o Espartero. No tendría mucho sentido, pero bueno, es verdad que todavía no han pasado mucho tiempo, es decir, realmente han pasado solamente 80 años. Pero es curioso que probablemente los más antifranquistas son aquellos que vivieron del franquismo, ellos o sus propias familias, ¿no? Yo creo que es una postura política. Yo creo que hay unos intereses políticos que están alejados del interés histórico. Por ejemplo, bueno, pues hoy día, además, en el fondo casi nadie sabe nada de Franco, es decir, porque puede parecer mentira, pero casi nadie sabe. Y de hecho, de las biografías que hay de Franco, pues probablemente la más exitosa, que para mi gusto es una de las peores, es la de Paul Preston, que es la que ha arrasado y que es una biografía muy sesgada, ¿no? Entonces yo creo que, y sobre todo el mundo, como te decía, sabe de la primera parte, de la época que nos interesa hablar, que son de los años 20, esa segunda parte que has hablado, pues casi nadie sabe nada, ¿no? Es decir, yo creo que cuando se hicieron aquella venta, ¿os acordáis? Yo creo que era ABC o algún periódico de los nodos, pues yo creo que todo el mundo los compra, pero nadie los ha visto, ¿no? Con lo cual nuestros hijos no saben, o nuestros nietos no saben realmente lo que pasó. Uno de los estereotipos más afianzados en la opinión pública española, por lo menos en una gran parte de ella, es que Franco era un criminal, comparable a Hitler, a Stalin o a Mussolini. Bueno, firmó 50.000 penas de muerte, vamos, por razones políticas. O sea, yo no sé si eso es un crimen, pero eso es evidente. En los dos bandos, lo que pasa es que claro, uno triunfó y se nota que fusiló, triunfando, pero el otro hubiera hecho lo mismo. Y la mejor demostración es que la crueldad en la guerra civil fue en la retaguardia de los dos bandos, los paseos. O sea, España inventó el paseo, en fin, como figura delictiva verdaderamente ominosa. Franco era un criminal, Amando. Pero yo creo que hay una cosa técnicamente sí, porque firmó penas de muerte por razones políticas, pero también supongo que Churchill, los combatientes en la guerra mundial, pues también firman penas de muerte por razones políticas, ¿no? Aunque los dictadores, claro... No te estás mojando. ¿Eh? ¿Era un criminal o era un tipo que firmaba penas de muerte por razones políticas como lo podía hacer Churchill o como lo podía hacer... Pues no sé, es que me pides una opinión criminal. No, yo creo que fue un dictador, el líder de un régimen... ¿Aceptarías la comparación entre Franco, Mussolini, Hitler o Stalin? Se parecen mucho. Se parecen mucho porque son, y Oliveira, Salazar y Perón sobre todo, son, y es que hubo muchos, los hubo en Hungría, los hubo en Rumanía, los hubo en muchos países de Europa, hubo regímenes autoritarios. Pero lo característico de este régimen autoritario es que empezó teniendo ínfulas totalitarias como las de Hitler, y acabó abandonando eso, y se pasó a un régimen moderadamente autoritario, desarrollista y modernizador. Y todo la misma persona, porque por eso, claro, no se puede decir Franco al final modernizó el país o trajo la democracia, incluso se puede decir, o trajo la monarquía, bien, y todo eso ¿por qué no lo hizo antes? Y se hubiera retirado en el año 40. No se retiró nunca. Él murió en la cama, por cierto. Los dictadores suelen acabar mal, ¿eh? Rafa. Esa es la diferencia con Mussolini y otros que acaban mal. Y este murió tranquilamente en la cama de la Seguridad Social. Era gallego, ¿eh? Era gallego, que eso es un punto. No, vamos a ver. Yo creo que el concepto de crimen es un concepto tipificado, por decirlo así, y cuando hay pena de muerte políticas, como cuando hay pena de muerte por otro tipo de cuestiones, no implica criminalidad. Desde que el mundo es mundo se han hecho penas de muerte políticas y eso no se suele llamar crimen. Con respecto al número, yo he leído precisamente hoy en Stanley Payne que fueron 30.000. Sé que está estudiando ese tema, que no está claro, precisamente Fernando Paz, pero en cualquier caso, lo que sí me parece claro es que al terminar una guerra civil tan larga, tan dura, es muy difícil evitar cosas de ese estilo. No hay que olvidar, por ejemplo, que lo que pudo pasar en España sean 30.000 más o menos, y que seguramente, vuelvo a lo que decía antes, a lo mejor hubo errores que me parecerían muy mal,
pero también sé, porque por mi familia y por amigos, que hubo juicios en los que cuando se declaraba a favor de esa persona no se le condenaba o se le condenaba a penas menores. Eso pasó en muchos casos también. Pero lo importante, yo creo, es si se hace la lista de los que murieron en Francia al terminar la Segunda Guerra Mundial, perseguidos por presuntos colaboradores, lo de España fue una broma, ¿eh? Y lo mismo en Italia, etcétera, etcétera. Es decir, es difícil al final de una guerra civil. Ahora, fuera de eso, en lo que en detalle obviamente no puedo entrar, no se puede decir que Franco ni antes ni después fuera una personalidad criminal. Era un hombre que se portó bien, que iba a misa casi todos los días, que consta en muchas ocasiones que se portó bien con gente, incluidos sus enemigos políticos. El general en jefe del ejército republicano murió en Madrid viviendo Franco porque pidió volver y volvió. Y como él, muchos otros. Un criminal no hace eso. Y luego tienes toda la razón en que era una época de regímenes autoritarios, pero hay mucha diferencia, incluso entre el nazismo y el fascismo hay mucha diferencia. Sí. Y entre el fascismo y Franco hay mucha diferencia. Pero menos con el peronismo, con Mussolini. Sí, por eso digo. En fin, ¿no? Claro, hay que comparar las circunstancias en cada caso, pero sobre todo la gran distinción es que los 40 años de Franco fue de una evolución increíble. Pero eso yo creo que se debe a lo siguiente. Generalmente en España se juzga mucho, como hablábamos antes, por problemas personales, que pueden ser muy comprensibles y que hay que ayudarles, si se puede todavía, y darles la justicia. Pero a un estadista, como en general a toda persona, para juzgarle bien, no le puedes juzgar por pequeñas historias de si a un presidente del gobierno español mataron a su abuelo, que no está además tan claro por qué lo mataron. Lo lamento mucho, por supuesto, pero no puedes entrar en esas cuestiones, sino que tienes que entrar en la piel de esa persona y decir qué quiso hacer y qué pudo hacer. Y en ese sentido yo creo que se han hecho muchas críticas de Franco, incluso por buenos historiadores, que son externas, porque han juzgado desde criterios, por ejemplo, tópicos como que Franco no era demócrata o que Franco era muy católico e impuso algo del catolicismo. Bueno, esas son cuestiones tópicas que pueden tener una parte de verdad y otra quizá exagerada. Pero lo importante, y luego si no quiero abusar de la palabra, si sale hablo, es decir, vamos a meternos en su piel y ver qué es lo que él se encuentra, qué planes hace a partir de lo que puede hacer y qué resultó. Y yo creo que una cosa tan sencilla como esa apenas la he visto en ningún sitio, incluso historiadores tan en fin, excelentes en todos sentidos como Paine, pues no se mete del todo dentro de la piel de Franco. Luis, ¿son comparables los regímenes fascista, nazi, comunista con el franquismo? Yo separaría, evidentemente está el régimen de Stalin, que es aparte, luego está el régimen nacionalsocialista alemán, que sí tiene una aspiración totalitaria. Yo creo que la Italia de Mussolini inventa el totalitarismo, pero allí, dado como son los italianos, era imposible cualquier cosa que se le pareciese. Y yo creo que el de Franco es otra cosa. Yo creo que tiene un aspecto fascistoide, porque era la moda de la época, pero también lo tenía la CEDA, es decir, porque es lo que estaba de moda. Y luego yo creo que es un régimen conservador de carácter autoritario. Y luego sí me gustaría meter un matiz que yo creo que es importante. O sea, siempre que hablamos del régimen de Franco, parece ser que Franco era una especie como de pieza fundamental, que todo lo que se hacía en España dependía de él. Y eso es mentira. Es decir, sabemos por los consejos de ministros que los ministros tenían muchísima autonomía. Franco se metía, aunque parezca mentira, esa es la famosa frase aquella que le dice uno de sus ministros: haga usted lo que yo, no se mete usted en política. Entonces, realmente, la España de Franco la construimos por lo menos la mitad de los españoles. Es decir, que cuando se habla, se centraliza todo en que Franco, mire usted, no, vamos a ver, seamos serios. Esa España era una España donde una gran parte de los españoles contribuyeron a que fuese
como fue, unos combatiendo en el Ejército Nacional y ganando la guerra, y otros integrándose en el Partido Único y luego en la administración, etcétera, etcétera, componiendo las familias del régimen. Entonces, realmente, cuando siempre se focaliza el régimen de Franco, bueno, tendría uno que mirar a su casa y decir, vamos a ver, de mis abuelos, ¿cuáles son exactamente tan corresponsables como Franco de la España que construyeron, para mal o para bien, esa España, que por cierto es, para mí, es un hilo perfectamente continuado por la España de Juan Carlos? Es decir, es que ahí, cuando uno lo ve con proyección histórica, pues cambian muchas cosas, pero otras son permanentemente igual. Pues todo el sistema sanitario, el sistema de carreteras, toda la construcción de un mundo económico en torno al turismo, pues viene desde los planes de estabilización del 57. Y hay un poco ese tópico, del 59, perdón, y además es el año que yo nazco. Entonces, y viene todo... Por eso se estabilizaban. Por eso, porque llegué yo. Sí. Tal. Y entonces, bueno, pues hay un poco ese tópico, ¿no? Siempre hablamos de Franco. Bueno, yo hablaría de los españoles de la época de Franco. Es decir, de todos. Sí, tienes razón en eso, porque vamos a ver, esa inmensa transformación se suele psicologizar. Dicen, no, es que Franco cambió de mentalidad. No, los españoles cambiaron de mentalidad. Y Franco, que era muy listo, dice, un momento, que aquí ya no podemos jugar a un Estado totalitario, de partido único, sino que empezó a dejar las familias monárquicas y católicas, y con ese juego de familias esto ya iba pasando por una pseudodemocracia o cuasi democracia, trajo la figura del sucesor del rey. Sí, pero siempre puso como condición de que le sucedería cuando él muriera. Eso es lo que le hace autoritario. Si tú eres, ¿no? Yo siempre digo, vamos, ahora, déjame terminar ese argumento, porque el error que se comete en el franquismo, a mi modo de ver, en los libros o artículos sobre el franquismo, es creer que la República fue un régimen democrático perfecto, pleno, como Inglaterra, como Estados Unidos, y no es verdad. La República fue un verdadero desastre, empezando por eso de la quema de las iglesias en mayo del 31, y después que murieron, no me acuerdo, vamos, la de la cifra, pero se mató a mucha gente. La revolución de Asturias, se mató a mucha gente por razones políticas. El tongo de los resultados electorales que acaba de ser publicado. Con una violencia terrible. Era un desastre. Bien es verdad que también tuvo, como diría yo, intuiciones, lo que pasa es que no le dio tiempo. Vino la crisis mundial y eso fue, en fin, la mala suerte de la República. Pero hubo ideas políticas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, lo de los regalíos, lo del trasvase Tajo Segura, lo de ese tipo de cosas, que los paradores nacionales, yo qué sé. Todas esas ideas Franco las adaptó enseguida y no parecieron de la República. Los que estudiábamos Derecho Político en aquella época, en la época de muerte de Franco, los que estudiábamos Derecho Político en aquella época, recuerdo que nos adoctrinaban en torno a la idea de la democracia orgánica. Sí, claro. Vosotros lo recordaréis, la democracia orgánica. Sí. Y nos explicaban qué era aquello la democracia orgánica y cómo eran los sistemas de representación. Y aquello parecía tener bastante sentido. Sí, pero porque todo eso son palabras. Vamos a ver, también se hablaba de democracia popular para la Alemania del Este, pero nadie creyó que eso... Mira, a la palabra democracia no le puedes poner un adjetivo porque entonces es otra cosa, ¿no? Él no quiso... Yo creo que no fue demócrata nunca, pero no tenía por qué serlo. Quiero decir, era un militar, sobre todo era un militar. Él no fue político... Nunca, desde luego no fue falangista, como suele decirse. Vamos, Rafa no está muy de acuerdo. No tiene un punto de falangista, Rafa, pero ni uno, vamos. Lo que pasa es que fue muy listo y dice, sí, la falange esta puede incordiar, pues me declaro jefe de la falange y se ha acabado. Y ya está, se puso la boina roja, la camisa azul y ala. No estás muy de acuerdo. Yo vuelvo, tengo matices, yo vuelvo a lo que decía antes. Si te quieren meter dentro de su piel, lo primero que hay que decir es algo que sirve no solo para él, sino para cualquier otro gobernante, que es que como humano que es, pues tiene aciertos y menos aciertos. Eso ya luego hay que medir cuántos, pero... y luego también que en política hay que estar readaptándose continuamente, es decir, que a un político le dices, ¿por qué decía usted esto el año 40 y no lo dice el 60? Bueno, han cambiado las circunstancias. Lo que yo creo que él no cambió, y eso es una cosa que me resulta admirable, es sus principios fundamentales. Él se adaptó como buen político a lo que las circunstancias iban cambiando. Pero, ¿cuál es, yo creo, su trayectoria?
Él es un militar que, como está muy bien demostrado, es el último que se apunta a la revolución contra el golpe de Estado, porque querían que fuera un golpe de Estado contra la República para poner orden, porque aquello... Bueno, aquí en España hemos vivido estos años pasados un auténtico chiste. Es decir, que las Cortes españolas declararan ilegal el golpe de Estado de Franco, eso es para llorar de risa. Porque, y sobre todo que eso lo ha hecho la izquierda, que está harta de dar golpes sin ningún tipo de problemas. La legitimidad está por encima de la legalidad. Cuando en un país no se puede vivir, pues hay que dar un golpe, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Franco es el último que se apunta porque quiere, a ser posible, mantener a la República, y fue un fiel servidor de la República. De pronto se da cuenta que esto ya no se puede más. Entonces yo creo que él hace la guerra con todos los demás. Por cierto, que ahora Franco parece Schwarzenegger. Vamos, Schwarzenegger es una niña pequeñita, todavía sin fuerza, a su lado, porque parece ser que la guerra civil la ganó él solo con esas 17 ametralladoras. O sea, como si fueron dos bandos. O sea, Franco fue simplemente el general que eligieron para mandar a un bando de España que se estaba defendiendo contra lo que ahora están diciendo, que se estaba defendiendo contra el ataque que había hecho otro bando. Y no me refiero a personas particulares, sino globalmente. Bueno, entonces, termina la guerra civil. Y veo lo siguiente: si él pone en pocos años un régimen democrático normal, ¿qué pasa? Es decir, pues que no solamente vuelven los problemas de la República, porque había pasado demasiado poco tiempo, sino que además eran añadidos por todos los odios de los 3 años de guerra civil. Es decir, cuando tú tienes 3 años de una guerra civil lamentablemente tan dura y tan desafortunada, tú después necesitas una dictadura que dure una generación, porque si no viene la posible venganza, tanto de una parte. Basta ver cómo el señor Zapatero, 70 años después de acabar la guerra civil, empieza a sacar asuntos de la guerra civil y ya el país se puso en efervescencia otra vez. Pero bueno, ¿qué querían? ¿Que hiciera eso Franco 20 años después de acabar la guerra? Con todo mi respeto, que se lo tengo profundamente por don Juan, habían expulsado a su padre y además está bien documentado quién lo expulsó, porque está documentado. Se negó a unos planes que le ofreció la masonería nacional y entonces le dijeron: usted acabará fuera, y así acabó. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que su hijo, unos pocos años después de acabar la guerra civil, va a ser el que arregle España? ¿Que haya unas elecciones libres, democráticas, y ya no haya ningún problema en España? O sea, Franco hace una cosa que todavía, a mi juicio, yo estoy simplemente buscando la lógica de su actuación, nada más. No gano nada con lo que estoy diciendo, más bien sé muy bien que pierdo, porque los que hoy día están de moda dicen unas cosas inimaginables. Bueno, pero la lógica suya es: si dejo también el poder, por decirlo así, oficialmente al Grupo Nacional, nos encontramos con una dictadura de mitad de España contra otra mitad. Es mucho mejor que haya un chivo expiatorio. Él no solamente es un general que consigue lo que pocos generales han conseguido, que es tener un ejército excelente, pero no golpista. Y cuando muere, no da golpe. No solo consigue eso, que fue mucho, sino que consigue ser el chivo expiatorio sobre el que la izquierda, que lo único que sabe hacer espiritualmente es oponerse. Es el gran problema de la izquierda. Porque si la izquierda fuera justicia, yo soy de izquierda. Pero lo que hacen es contra. Todo el tiempo que está el Zapatero en el poder, y está en el poder, es hablar contra el PP. Pero si usted está en el poder, hable de lo suyo. Bueno,
La izquierda está contra Franco, la falange pura está contra Franco, los tradicionalistas puros están contra Franco. Incluso llega un momento en que la Asociación Católica de Propagandistas en parte también lo está, y no digamos ya nada a partir del Concilio Vaticano II, en que una parte no pequeña de los obispos también está. Él es el pararrayos, es el malo de la película, es el chivo expiatorio, que ahora permite, por ejemplo, que la gente no esté diciendo media España se peleó con otra. Nadie dice eso, lo que dice es tuvimos un dictador tremendo 40 años, como si hubiera sido Schwarzenegger. Bueno, pero resulta que este señor dice lo siguiente, y termino. Problemas que tiene España. 1, las tensiones tremendas. Pues tengo que congelar la política a una generación. Lo que él quiere es congelar la política para que se vayan los odios. Luego viene Zapatero a estropearlo. 2, España tiene que saber lo que es. Porque la izquierda española, otro de los problemas que tiene, repito, la izquierda justiciera, soy de izquierdas, pero otro de los problemas que tiene la izquierda es que no tiene una idea clara de lo que es España. Entonces Franco, ¿qué dice? Aquí no ha habido más España que la patria española tradicional católica. Pues no tiene otra opción si quiere reconstruir España que echar mano de esto. ¿Por qué no hay otra España? Y porque la democracia, como es un régimen político que no es identitario, porque libertad, igualdad y fraternidad no bastan para dar identidad a ninguna sociedad. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, porque tenemos democracia, pero no tenemos identidad. Nadie sabe lo que es España y por consiguiente aparecen unos catalanes que tampoco saben lo que es Cataluña, pero dicen que lo saben y se separan de España porque nadie sabe lo que es España. Bueno, y no quiero entrar en eso porque ya eso es un chiste ya a la N potencia, ¿no? Entonces, él tiene que intentar congelar la política, rehacer una idea de España, una idea al menos, para unir a los españoles, hacer una política social, que la hace, son de los primeros del mundo que hace una política de seguridad social, pleno empleo, y después dice ¿qué tiene que hacer una dictadura? Paz, elevar la economía y elevar la cultura. Esas son las 3 dimensiones que, si se logran, justifican una dictadura. Porque otra de las cosas ridículas que dicen ahora, incluso algunos escritores vaticanos, es identificar tiranía con dictadura. Eso es desconocer los rudimentos de la filosofía política. Toda tiranía, por principio, es mala. Una dictadura puede ser buena si cumple su función de volver un país y una sociedad a la situación de normalidad. Y eso lo logra. Lo logra. Bueno, yo creo que es una visión bastante amplia del asunto y muy metida en el pellejo del personaje. Pero claro. Pero has empezado ya y has atisbado ya el tema central nuestro, que es el legado de Franco. Y bueno, evidentemente la seguridad social es uno de los grandes legados y uno de los pioneros legados de Franco. Obviamente hay otros muchos. Podemos hablar de todo el tema sanitario, podemos hablar de todo el tema de los pantanos, podemos hablar... Yo creo que la gran infraestructura, la base del edificio donde hoy afortunadamente vivimos, y que ya te digo, lo han construido varias generaciones de españoles, es decir, la generación de mi padre, de mi abuelo, y ahora le toca a nuestros hijos, yo creo, para mí fundamental es la seguridad social, que bueno, ahora está de capa caída porque casi no nos queda dinero ahorrado, pero todo eso, sabes que lo construyó un ministro falangista, José Antonio Girón, siguiendo un sistema que había empezado ya con la dictadura de Primo de Rivera y que además le había ocurrido a un conservador que era Bismarck. Es decir, ese sistema, todo ese Maura. sistema... Maura. Sí, aquí, no, pero aquí Maura. Sí, Maura, sí, la época, y antes Bismarck. Sí, sí. Y se crea y él es el que realmente lo desarrolla. Luego desarrollamos el sistema sanitario de hospitales, que muchas de ellas, bueno, a mí me llama mucho la atención porque la gente
hoy día les veo con los nombres nuevos, pero no con los nombres antiguos. Nosotros que somos más mayores nos acordamos los dobles nombres, ¿no? El Francisco Franco, luego Gregorio Marañón y cosas por el estilo, ¿no? Luego yo creo que otro tema importante... Sí, porque estamos desarticulando y estamos quitando todas las placas que pueden recordar el más mínimo vestigio de la época franquista. Y resulta que no quitamos los edificios, que son mucho más grandes que las placas, ¿no? Y tampoco quitamos los pantanos, que, por cierto... Ni tampoco el que empezó la guerra civil, que fue el señor Largo Caballero, que está casi al lado de donde estaba Franco, que no quería empezar la guerra Pero civil. que tiene mucha gracia, Entonces, Rafa. De los múltiples chistes actuales. Claro, que tiene mucha gracia, Rafa, que se están empeñando a partir de la ley de memoria histórica en quitar del espacio público, hacer desaparecer todo lo que pueda recordar que hubo una época en España donde había un tipo que se llamaba Franco y tal. Y están dejando todo lo verdaderamente franquista, lo fuertemente franquista, lo importantemente franquista de aquella época, ¿no? Pero hay que ver también los costes. Vamos a ver, es evidente que la seguridad social en un minuto en España fundamentalmente empezó con Franco y no con Felipe González. Ese error de la opinión hay aunque que a él le combatirlo. duela. Ahora bien, esa seguridad social y esos avances, por ejemplo, de escaso paro que había en España, se hizo con un sacrificio impuesto enorme, que es salarios muy bajos, y ahorro forzoso. Y eso no nos damos cuenta, pero el INI, pues aquí hubo desarrollo industrial sin ayuda exterior, no lo hizo ningún país del mundo. En España se hizo como con ahorro forzoso de los españoles. Una generación entera tenía el precio del carbono, el precio de muchas cosas carísimo, Amando, porque había que ahorrar. Te tengo que interrumpir porque la publicidad manda. Unos segundos a publicidad y estamos ahora mismo con ustedes. Publicidad eres tú. Como hemos interrumpido a Amando de Miguel, lo justo y razonable es devolverle la palabra, Amando. Bueno, pero creo que en esto podríamos estar de acuerdo, que lo que realmente cambió en esos 40 años fue el pueblo español. Y muchas veces, a pesar del franquismo y en contra del franquismo, y el franquismo al final no tuvo más remedio que reconocer que iba avanzando esa ola de industrialización, de movilidad, y al principio la ideología de los que rodeaban a Franco, más que él, porque él tenía muy poca ideología, era una cosa estática, conservadora, que no se movieran de su sitio, que había que hacer colonización, que llamaban entonces, para que no se movieran de sus pueblos. Nada, se movieron de sus pueblos, se fueron todos, y aquello fue una explosión. Voy a contar una pequeña anécdota. Antes de morir Franco, en el 74, yo publiqué un libro que se llamó Sociología del franquismo. Son dos palabras que odiaba Franco, por eso lo titulé así. Odiaba la palabra sociología y odiaba la palabra franquismo, claro. Que eso es muy diferente a Perón y a Mussolini, porque todos hicieron un partido, justicialista o lo que fuera, un partido. No, Franco odiaba hacer un partido franquista y no lo hubo, y no lo hay. Después de Franco no hubo un franquismo. La gente es franquista solo por sus conexiones y sus recuerdos familiares. Si su abuelo estuvo en un bando o en otro. Pero no hay en el legado de Franco no hay como Perón o como Mussolini, como otros autoritarios, no hay un partido porque él no quiso nunca eso. En realidad fue una persona muy pasiva. Y eso fue su éxito. ¿Cómo te escucha Mariano Rajoy? No, es que se parece mucho a Rajoy, de verdad. Es esperar. La técnica de Rajoy es no hacer nada. Entonces el líder socialista acaba hundiéndose. ¿Sabes la frase de Franco? Dice que había dos tipos de cosas. Aquellos que se arreglaban solas y aquellos que las arreglaba el tiempo. Sí, sí. ¿Recuerdas y era un sistema que funcionaba. Había una discrepancia con Amando. Decías que quizás en ese momento en el que había... Sí, yo creo que el franquismo para mí tuvo una gran virtud, o a lo mejor es que era hijo de su tiempo, es que con el estado actual que nos controla todo, nos controla dónde aparcamos, dónde tienes que poner la matrícula y saben dónde estás, donde tienes miles del teléfono, te localizan y tal, el régimen franquista, que teóricamente era un régimen autoritario,
tenía muy pocos niveles de control de la sociedad. Sí, es cierto. Entonces, eso que es que era, pero no era nada opresivo, tenía una policía que era una mierda, había 19.000 guardias civiles, ahora tenemos casi 90.000, una policía de chiste. Bueno, y es verdad que bueno, pues al que estaba en el otro lado la vida se la hacía muy difícil. Pero el sistema era muy poco opresivo. Entonces, lo que decía Mando es que los españoles podían fluir, porque el régimen quería unas cosas, pero como no tenía los mecanismos para atornillarte en esas cosas, pues prácticamente... Pero no los tenía porque no los había creado, porque Claro, Fidel Castro exacto, cuando llega claro, porque no quería. tampoco los tiene, de hecho, ni aquí Stalin tenemos los tiene, dos ¿no? catedráticos de universidad que si uno piensa desde un punto de vista totalitario, ¿cómo podía ser profesor universitario Tamames o Tierno Galván? Escucha, Que eran dos rojos recalcitrantes. Oye, me parece no era porque no tenía mecanismos de control. Oye, en el vídeo te añado una cosa sobre Tamames. Tamames no solamente ganó la oposición de catedrático y antes la de economista técnico comercial del Estado, sí, que es una oposición muy parecida a la diplomacia. Y se exigía no solamente firmar un papel que firmábamos todos de principios fundamentales, todos los firmábamos, no. Se exigía un salvaconducto con las 5 flechas del jefe de falange del distrito. Y Tamames lo llevó a la oposición. Claro. Por razones personales y todas esas cosas. Pero porque el régimen no controlaba, no era nada controlador. Y el tribunal se planteó, bueno, vamos a aprobar a este señor que es del Comité Central del Partido Comunista. Y el presidente del tribunal dijo, pero no consta. Eso era el franquismo. Eso era el franquismo. Un régimen totalitario lo hubiera fusilado. Sí. Pero aprovechando que estaba haciendo la oposición, ya que estaba allí. Cuando Franco muere, España es la 8ª potencia industrial del mundo. Sí, bueno, ese fue, pero repito, eso fue el pueblo español el que se transformó, claro, el que con una austeridad extraordinaria, trabajando día y noche, emigrando a Alemania, ahorrando, con precios muy altos, ahorrando, el ahorro forzoso que hubo. Una sociedad infeliz. Todavía hemos heredado, que era una sociedad infeliz. Escucha, todavía hemos heredado, aunque parezca mentira, y ese es el legado de Franco, uno de esos ejemplos de ahorro forzoso. La paga de verano y la paga de Navidad. Eso es un mecanismo de ahorro forzoso. En lugar de darte lo que te corresponde todos los meses, la empresa se queda con ese dinero y te la regala eso sin intereses en julio y en diciembre. Eso lo inventó Franco como mecanismo de ahorro forzoso. Hubo otros. Te insisto, muchos. Armando, ¿entonces era una sociedad infeliz? ¿Cómo? ¿Era esa una sociedad infeliz? Es que el término felicidad es individual, no lo puedes aplicar a una sociedad. Yo creo que pues habría unos más desgraciados y otros más ¿Una sociedad de felices. bienestar? No, pero Al final creo, sí, era una sociedad de bienestar. Al final no cabe la menor duda, ¿no? Insisto, Lo que pasa es que yo creo que era un bienestar diferente, porque tú que yo somos de la misma generación, mi padre era militar, clase media, y yo estudié en un buen colegio, estudié en el Colegio del Pilar, compañero de pupitre de Luis Guindos, y yo fui toda mi vida con rodilleras y coderas al colegio. Y yo no me sentía absolutamente, me acuerdo con las chirucas, pero todos los niños llevábamos rodilleras y coderas. Nos parecía normal, porque a los 3 días, y mi madre no me compraba otros pantalones, iba a la zapatería y me ponía. Entonces, es verdad que el concepto de felicidad que teníamos era mucho menos material. Es decir, la felicidad, yo era un niño muy feliz, pero es que no me planteaba que tener rodilleras me frustrase. Bueno, era otra concepción quizá de la sociedad. no, que vuelvo a decir lo que antes he apuntado, y es que lo más de destacar en un gobernante en general es que sea fiel a unos principios claros y que luego sepa adaptarse. Es decir, que al principio, después de acabar la guerra, España era un país agrícola, así se decía en todos los libros. Entonces era normal que Franco procurara reforzar la agricultura, pero él mismo creó el INI hizo cosas interesantes. Todas las infraestructuras que hizo Franco para el desarrollo industrial, nadie había hecho en la historia de España tantas infraestructuras, y eso no era para dejarlo ahí tirado, era para preparar un desarrollo industrial. Entonces, otra cosa es que luego él, como hombre prudente que era, no dejara, a lo mejor yo no conozco los datos, pero venir en masas a las ciudades, porque también quería evitar el chabulismo. De hecho, Franco construye casas
para montones de gente que vivía en chabolas. Hemos visto todas las transformaciones en ese aspecto, lo hemos vivido. Entonces, yo ahí, por supuesto, en cuestiones de matiz, pues puede estar más a favor o en contra con su acierto, pero en líneas generales yo creo que él va adaptándose a lo que en cada momento puede hacer. De hecho, el primero, digan lo que digan, salva a España con un galleguismo increíble de entrar en la guerra mundial. Era dificilísimo evitar eso con Hitler allí, pero como le tienen tanto odio, pues es imposible que haya salvado. A mí Otto de Habsburgo me dijo, me han acusado de que soy buena gente, pero que me llevaba bien con Franco, dice, pero es que Franco me ayudó a salvar miles de personas, entre otros miles de judíos. Entonces, pero eso no se puede permitir porque es el malo de la película, y como eso, tantas otras cosas, pero yo creo que si miramos las cosas de una manera un poco razonable, él primero consigue evadirse de Hitler, después poco a poco se va yendo hacia la democracia cristiana, que en ese momento estaba de moda. Luego, cuando empieza la gran expansión económica, busca economistas de prestigio para sacar adelante el país. Yo creo que im Großen und Ganzen, como dicen los alemanes, en cifras grandes, con los errores que pudo haber habido, él cumple lo que quiere hacer. Lo que pasa es que él también tiene muy mala suerte en sus últimos años. Porque ¿cómo va a esperar un hombre que ha contribuido al prestigio de la Iglesia Católica en España, cómo va a esperar que a partir de las consecuencias del Vaticano II se larguen miles de sacerdotes y monjas por ahí, no se sabe dónde, que se enfrenten con él, que ya lo de la España católica está pasado de moda? ¿Cómo se iba a esperar eso? ¿O cómo se iba a esperar que un señor que apoyó a la familia de la manera tan espectacular que lo hizo, y me parece fundamentalísimo, cómo se iba a esperar que en la segunda mitad de los años 60 llegara la píldora anticonceptiva, que fue la bomba atómica social contra la familia? Luego, ahí se pueden poner muchos matices, lo sé, pero en lo esencial fue así. ¿Cómo se iba a esperar? Pues la revolución del 68 y todas las cosas inimaginables que el 68 hizo. No se pueden juntar tantas cosas adversas de tal manera que el éxito de la transición, el día que se miren las cosas desde lejos, y repito, tengo amigos de izquierda, de derecha y de centro, y gente maltratada por un lado y por otro, pero el día que se miren las cosas con distancia, hacer una transición que incluso sus enemigos han reconocido que fue modélica, después de todo lo que pasó a partir del final de los 60, eso no era nada fácil. Eso era muy difícil. Pero vamos a ver, yo creo que Franco era mucho más pragmático. Yo creo que uno de los grandes misterios es que nadie sabía realmente lo que pensaba. Es cierto. Eso, yo me acuerdo del general Esquivias, que tuve mucho trato con él por varias cosas de investigación. Él contaba que Franco, cuando después de tomar café, de lo único que hablaba era de la guerra de Marruecos, lo cual es muy significativo. No hablaba ni de la guerra civil, estaba con doña Carmen, tomaba doña Carmen, se iba y hablaba solamente de la guerra de Marruecos. Es decir, ¿qué pasaba por la cabeza de este señor? No lo sabe nadie. Pero yo creo que era bastante pragmático. Él realmente, cuando viene Bellnon-Walter, que lo contamos ahí en el vídeo, él cuando le preguntan qué va a pasar en España, dice, bueno, pues España no se va a parecer en nada a esto. Va a ser otra cosa, va a ser una democracia. Hombre, evidentemente no tenía una bola de cristal, pero yo creo que él sí sabía que España iba a ser, salvando las distancias, como es ahora. Lo cual quiere decir que ese anciano que se podía haber anclado como muchos viejos, los que ya me empecé a incluir, que tengo casi 60 años mirando en el pasado, yo creo que era un hombre bastante pragmático y que tenía una visión bastante realista de lo que iban a ser las cosas. Y precisamente porque tenía una visión bastante realista, pues permitió que el régimen se disolviese como un azucarillo en un vaso de agua y no hizo ningún tipo de resistencia. Él, si os fijáis, disolvió todos los mecanismos realmente de mantenimiento del viejo franquismo, disolvió la milicia fascista.
La Guardia de Franco, que vosotros lo habéis conocido, no era nada, era una cosa para ir el 20 de noviembre, no sé qué. Es decir, el ejército era un ejército, como dices tú, igual que el de Cánovas, no era un ejército golpista. Hombre, evidentemente los militares pensaban lo que pensaban y eran gente conservadora como todos los del mundo. Pero no eran unos señores que daban por hecho de que esto iba a cambiar. Entonces, él creó, dentro de su mentalidad, esas estructuras, lo cual yo creo que era un hombre bastante pragmático. Es decir, en el fondo era un tío moderno, es decir, modernizó España, abrió los cauces a la medida de un señor de 80 y tantos años de lo que creía y dio las vías para un mundo nuevo, que es los 40 años de Juan Carlos, que en cierta forma nosotros siempre queremos dar el corte del año 75, es que realmente no hay un corte del año 75, son 80 años de evolución continua de la sociedad española. El corte está en el 59. Exacto. Es un corte. Ese es el corte. Fundamental. Incluso un poco antes, porque yo creo que el 59 empieza el plan de estabilización, sí, pero 57, yo creo que sí. cuando llegan los americanos y tal. Eso, cuando llegan los americanos. Cambia. Ahí es. Y dice, hay que cambiar. Cambia hasta Él ahora. Fue muy pragmático, estoy de acuerdo contigo. Fue enormemente pragmático. No hay una cosa llamada franquismo con una ideología fuerte, sino que él se apropia de consultores, diríamos hoy, de los distintos movimientos o familias que se llamó entonces, y eso es el franquismo. ¿Me perdonáis? Un gestor del Estado. ¿Me perdonáis una anécdota de este libro, Sociología del franquismo, que fue muy vendido entonces? Era crítico del franquismo, se publica en vida de Franco y está negociado con la censura. La censura era Ricardo de la Cierva, que fue amigo mío y yo negocié con él, porque eso es el franquismo. Tú puedes negociar con un Ricardo de la Cierva que llevaba la censura y que era también crítico de muchas cosas del franquismo. Y él me puso esta sola condición. El libro no se censuró, pero me quitó el capítulo sobre Franco. Y es un libro que en otros países sobre todo llama mucho la atención, porque no habla de Franco. Pero además no está mal, porque en realidad Franco no es nada, es lo que le rodea, y ahí está su pragmatismo de rodearse de unos y de otros. En los años 40 pues eran pseudonazis, o como Serrano Suñer. Lo que pasa es que Serrano Suñer era el líder de los estudiantes católicos, es decir, que era ya un nazismo pasado por el filtro del catolicismo. Claro, no podían estar a favor de matar judíos, o sea que eso es el pragmatismo. Mira, como táctico o como estratega en la guerra civil, si lo estudiáis bien, ninguna batalla la planteó Franco. Sistemáticamente, ¿eh? La de Teruel, toda la del Ebro, todas, la de Brunete. Sí. Plantea una y le sale mal, que es la toma de Madrid en el invierno del año 36. Bueno, pero es que le sale mal. Bueno, le sale mal. Porque no podía salir bien. Pero su estrategia fue dejar que el enemigo se desgastara. Y eso es lo que después llamamos pragmatismo, que hace Rajoy, por ejemplo, también, ¿no? Es una técnica que es dejar que se... Tú dices esto. ¿Recordáis en el Nodo aquella mesa de Franco, que veíamos siempre, con una pila de documentos así, de 1 metro sobre la mesa? No se ha visto un líder político que tuviera una pila de documentos. ¿Y es por qué? Porque todo el mundo le traía su proyecto, su propuesta, tal, y lo apilaba, y ahí se dormía el sueño de los justos. Y luego es esa cosa del pragmatismo, de que el pueblo español ahora lo que quiere es desarrollo y ya está cansado de tanto sufrimiento y de tanta, tanta penuria. Pues venga, el desarrollo. Pero ¿por qué no juzgar, como una vez más, no lo digo, si en vez de hablar de Franco estuviéramos ahora hablando de Felipe González o de Aznar, procuraría tener exactamente la misma actitud? ¿Por qué no meterse dentro de la piel e intentar ver su buena voluntad? En principio, mientras la mala voluntad no está demostrada. Entonces yo creo que se puede decir casi lo mismo que habéis dicho vosotros dos, diciendo que Franco era un señor, y creo que eso no se lo puede negar nadie, que tuvo siempre, cosas que no todos los políticos tienen, un gran amor a España. Es decir, se sabe que Franco, y lo dijo él además, y está escrito, pensaba que tenía que haber, lo mejor era una democracia orgánica. De eso se han reído todos los demócratas representativos, porque también la democracia, ya en la Revolución Francesa se adjetiva con democracia representativa, porque la directa era imposible. Entonces, la democracia representativa funciona mal.
basta ver que hoy día más del 50% de los electores del mundo, dicen las encuestas sociológicas, están hartos del sistema. Pero entonces él propone una democracia orgánica que, ahí está el libro, que a mí me parece muy bonito, de Gonzalo Fernández de la Mora, en que muestra los teóricos, además izquierdistas, muchos de ellos, que sostuvieron ya en el siglo XIX que una democracia de partidos representativas no podía funcionar bien y que había que organizar la democracia de otro modo. Entonces, eso que decía Franco de democracia orgánica, objeto de risa para tantos intelectuales brillantes como tenemos hoy día, era una cosa sostenida por pensadores de la calidad de Schelling, por ejemplo, en el siglo XIX alemán, etcétera. Pero él, y don Juan Carlos de Borbón lo ha dicho y está publicado, cuando vio lo que pasaba, le dijo: tú tendrás que gobernar de una manera muy distinta a la mía. Se lo dijo a Vernon también. ¿Y eso por qué lo hace? Porque no quiere imponer, como tú bien decías, lo suyo, porque el franquismo no lo creó él para nada, ni hubo franquismo, y porque no impone la democracia orgánica, porque lo que quiere es sacar a España adelante. ¿Por qué no pensamos eso? Yo creo que era un hombre que amaba a España. Yo para mí tiene dos virtudes que son malévolas hoy día decirlas. Una, vaya por delante que a lo mejor las leyes no te podían gustar, pero era un Estado de Derecho, que a la gente le sorprenda, donde se cumplían las leyes que, por cierto, siguiendo el espíritu del régimen, estaban bastante bien hechas desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista técnico, sí, eran perfectas. Impecables. Otra cosa es que no te gustasen. Sí. Ahora, la diferencia está que ahora tenemos unas leyes muy malas que casi nadie cumple. Entonces, allí hay unas leyes que te podían gustar o no, pero las reglas del juego estaban claras. Es decir, tú escribías un artículo, ibas a la Dirección General de Seguridad, pero tú lo sabías. Es decir, ese artículo ya sabías. No estaba tan claro. Mucho más que ahora. Y luego, la otra cosa que me gustaría apuntar... Perdona que te diga, yo como escritor, era impredecible lo que te podía pasar. No estaban tan claras esas normas. Para los escritores, para los cineastas, pues podía pasar o podía no pasar. Era una incertidumbre continua. Sí, pero las leyes en general están bien hechas. Y luego hay otra cosa que, vamos, y si no me lo compráis, me levanto y me voy. Es que en España y Franco no se pagaban impuestos. No había prácticamente impuestos. Un momento. Muy pocos. Déjame darte una rectificación. Comparado con los de ahora... Efectivamente, los impuestos eran muy bajos, pero como los precios y los salarios los determinaba el gobierno y los precios eran muy altos y los salarios muy bajos, es una forma de impuesto, por el amor de Dios. Bueno, ya, pero los españoles... Como la paga extraordinaria controlaban la mayoría de su dinero. Tú piensas que nosotros trabajamos hasta julio la mayoría del año. El precio del carbón que tu madre cocinaría con carbón era tan extraordinario que era un capítulo pero brutal en la economía doméstica. ¿Y ahora? Así todo. ¿Y qué es lo que paga tu hijo por el móvil? No, los precios eran muy altos y los salarios muy bajos, de una forma predeterminada para que la gente ahorrara y hubiera industrialización. ¿Cómo se explica la industrialización? Sí, pero los españoles el dinero que tenían, lo tenían. Y no lo tenían. Vuelvo a repetir, pero no te he dicho el dato de que había una paga el 18 de julio, que quería decir que la empresa te retenía 6 meses. Pero al final pero te lo daba luego el dinero. Sí, pero sin intereses. Bueno, bien. Es un ahorro. Es un ahorro forzoso. Bien, pero te daba el dinero. Que conste. La gente cree, ¡ay, qué bien, me da la paga de verano! Afortunadamente. Oiga, no le da la paga... Bueno, a ti como empresario, ¿qué te voy a contar? Claro. Cada vez que llega, ¿verdad? Claro, el empresario la mayor parte de las empresas hoy lo que eligen es dividirlo entre 12 y se ha terminado, porque la punta de tesorería a la que te obliga el tener que dar una paga en julio y en diciembre hace que sea imposible. Pero había muchos mecanismos de ahorro forzoso, pero muchos. Claro. Y fundamentalmente porque los salarios y los precios los determinaba el gobierno. Eran precios políticos, que todavía tenemos eso, Sí. Que el precio de la electricidad, el precio del agua, el precio del parking, el precio de la ITV, tal. Hay miles de precios. Pero comparar la presión fiscal, Amando. No. Estrictamente presión fiscal. Sí. O sea, hablemos de presión fiscal. No, es que no puede haber estrictamente presión fiscal, por una razón. Claro, no puede haberla, pero como no puede haberlo en el tema de cuánto pagas hoy por alquilar un piso y cuánto pagabas entonces, que encima te mantenían el precio por
ley No, te lo mantenían durante escucha, 30 pero ¿por qué años. había unos impuestos bajos? Porque no había una cosa llamada agencia tributaria, porque el Estado no tenía fuerza para controlar eso. Y por eso prefería no había cosas Estado. indirectas como estas. Y porque no había casi, si tú comparas la administración que tenía el Estado español, los funcionarios y tal, era una cantidad ridícula. Claro. Luego no entonces, podía- no no podía pagábamos haber impuestos porque el Estado no se lo podía gastaba en recogerlos. chorradas. Y comparar podía el IT recogerlos. de entonces, Claro. que era Pero el impuesto había de mil maneras. transmisión. Por ejemplo, como tú sabes, hasta el año 59, el precio de las divisas, del dólar, era distinto según lo determinaba el gobierno. 60 pesetas el dólar. No, a partir de entonces, eso fue una revolución. Cuidado, que se fue también a 170. No, pero Se fue fue una a revolución porque el 170. dólar valía ya del 59 lo mismo para todos, 60 pesetas. Pero hasta entonces valía una cosa pues potestativa, para unos eran 40 y para otros 120, porque esa era la forma de ahorro forzoso. Vamos a ver, todo el que tenga mis años y un poco menos reconocerá que vivíamos de forma muy apretada en los años 40 y 50. Era una España, Hombre, por lo que te Dios. decía de las Y rodilleras, gracias a eso las rodilleras, hubo INI y hubo industrialización, porque se apretó el cinturón Pero obligatoriamente. probablemente porque además la vista sobre esas épocas es muy diferente de los 40 a los 50 que a partir de los 60. Hombre, claro, el 59 cambia radicalmente. Efectivamente. Una observación y un matiz. Una, que es un hecho incontrovertible que tú has referido ahora, y es que el aparato del Estado en época de Franco era muy endeble, ridículo comparado con lo que hay ahora. estamos hablando de un Estado autoritario, que no tiene aparato. Espera, Esa es la es paradoja. justo lo que te iba a decir, que cómo pueden decir que era una cosa tan totalitaria cuando era ahí La yo creo- totalitaria no fue nunca. por eso digo. Autoritaria, vamos a que es- dejarlo. Autoritaria sí. sí, claro que sí, autoritaria sí, pero lo de totalitario es que es ridículo. Pero la otra cosa, yo no sé bien eso que tú has dicho, de manera que acepto lo que dices. Y además yo viví un poco, pues que fueron años un poco difíciles, pero también, como matiz, la sociedad española de esa época no es la misma que la de ahora. Ahora, no, me refiero, por ejemplo, yo he estado en países, no voy a decir cuáles, porque donde las mujeres preferirían que a los maridos les retuvieran dinero porque se lo gastan En la taberna. Pero claro, entonces, en aquella época en España, la sociedad española no tenía el nivel de ahora. Si le daban 2 pagas extraordinarias, le controlaban mejor el gasto. O sea, hay un... Puede Sí, que pero eso no es economía de mercado. Bueno, las bueno, pagas extraordinarias no son economía de No, mercado. pero claro, Pero la economía de mercado no es una virtud en sí misma. Pero responden a un tipo de sociedad... Es bastante virtuosa comparado con cualquier otra. quizás los ¿eh? mecanismos Tengo de yo mis serias redistribución dudas, ¿eh? Ah, sí. eran Bueno, a lo más mejor tú porque eres Soros, pero yo que soy un pobre profesor no lo tengo lo mismo. Y yo soy un pobre profesor jubilado. O sea que imagínate. Lo mío es una puñalada de pícaro. Vamos a ver, pobres somos los 4 y profesores 3. ¿De acuerdo? ¿Qué decías, Rafa? No, que lo que he apuntado, ¿no? Que yo creo que hay que tener en cuenta también siempre el ritmo de cambio de una situación, de una sociedad, y que la sociedad española fue desarrollándose. Solo el hecho, por ejemplo, de que la radio, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños había muy poca radio, luego ya todo el mundo oía radio, después la televisión, después otros medios de comunicación, después, digan lo que digan, hizo grandes campañas de alfabetización. Después, en cuanto que hubo dinero, a final de los 60, hay el boom universitario. Tú todavía te acordarás, Rafa, porque vamos a dar paso a la publicidad, que pollo se comía los domingos. Claro. Entonces, Eso sí, no tenía hormonas aquel no, pollo. claro. Estaba pero- riquísimo. Era de corral. Era de corral. La educación va creciendo y por consiguiente la sociedad va cambiando. Vamos unos segundos a publicidad y seguimos con este amenísimo e interesante debate. Hasta ahora. Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Esto nos quedan 20 minutos de programa.
una eternidad. Y estábamos hablando, puede ser una eternidad, dependiendo de cómo vaya la cosa. No, yo lo que quería decir es que yo conocí mucho y quise mucho y me pareció un fuera de serie, una persona íntegra además, el que fue, yo creo, el gran organizador del cambio económico en España, del llamado, así lo llamaron, milagro económico español, que fue Mariano Navarro Rubio. Y él, le hablé muchas veces con él, yo era, claro, un chaval, pero en cuanto que España empieza a despegar económicamente, su primera preocupación es igualdad de oportunidades, fondo de igualdad de oportunidades, todo tipo de medidas sociales. Era un hombre inmensamente preocupado por el bien social de la sociedad española. Yo ahí te doy mi testimonio personal. Pamplona, nazco en el 57, mis padres tenían muy pocos recursos económicos, yo estudié siempre con una beca en el Colegio de los Maristas, siempre tuve también la oportunidad de ir a la universidad, y todo mi entorno, todo el entorno en Pamplona en ese momento, de gente realmente sencilla, todos pudimos estudiar, todos acabaron arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, incluso hasta algún periodista, pero esos no necesitaban estudiar, simplemente pasaban por la Pero facultad. tú sabes que esa es la gran maldición del franquismo, porque creó esa posibilidad y luego se ha creado la tradición de que todo el mundo quiere ser universitario, en un país que no necesita tantos universitarios como tiene. Y eso es un problema, porque entonces las universidades laborales, que sabes que también se construyen en el franquismo, desaparecen, y nuestro problema actual es un desequilibrio. Pero no solo la universidad, Luis, te hablo también de los propios colegios. Había colegios privados, sí, pero la gente y que podía existían llegar las a la becas para que la gente pudiera ir al instituto público, y luego pudiera ir a la al colegio universidad. privado, pudiera... Pero Eso era una realidad, esa es la realidad que yo viví. Sí, vale, mi Estoy hablando de un chico que tenía verdad. 18 años en el 75, ¿no? Que es verdad, perdón. No, casi vale mi testimonio. Yo también estudié siempre con becas, con una particularidad que recordaréis, que entonces el tener una beca implicaba tener por lo menos notable. Eso era así, y porque si no te ahora la quitaban. se puede tener beca suspendiendo curso o repitiendo curso. Bueno, la degeneración por ese lado ha sido... Pero era lógico, era mucho más razonable aquello, Claro, Mando, porque ahora la beca se ha transformado en un derecho, cosa que yo, vamos, no estoy de acuerdo. La beca es un privilegio y que hay que merecerlo. Evidente. En una sociedad, digamos, de mérito. Salvo que sea ese rejón, que se trata simplemente de una dádiva. Pero no, eso es verdad, eso hay que respecto a lo que tú decías, yo creo que en eso es la sociedad española, una parte naturalmente, la verdaderamente culpable y no Franco. Él creó el ambiente. Pero te digo, porque lo viví. Era yo muy joven, pero lo viví. Franco, lo habéis dicho antes y yo también sé, por personas que lo sabían en directo, dejaba una enorme autonomía a los cargos que nombraban ministros, etcétera. Porque él era consciente de las cosas que no sabía. Había cosas que sabía, y pues, como todo ser humano. Entonces, yo creo que eso fue culpa del hidalguismo español. Ahora que podemos estudiar, estudiamos lo máximo. Mi padre redactó, junto con alguna otra persona, la primera ley que se hizo en España de estudios profesionales e intentó apoyar eso lo más posible. Pero naturalmente el hidalgo español no le lleves tú a los estudios profesionales. En Alemania las 2/3 partes de los estudiantes por lo menos hacían estudios profesionales maravillosos. En España tenían que ir a la universidad. Y luego yo estaba de joven profesor en la Complutense y vi cómo se aprovechó la situación para meter cada vez más profesores universitarios y que metieran alumnos y profesores, engordaron aquello de una manera... Pero eso Franco no tenía nada que ver con eso. Pero impulsó mucho la educación pública, Luis. Sí, yo creo que sí. Hombre, eso era algo que siempre... ¿Era socialista Franco o qué? Vamos a ver, yo creo que la palabra lo hubiese dado una vuelta. Pero socialista no, por favor. No. Socializante. Socialista no. Pero como Perón era era a mí socialista me parece un término ¿no? despectivo y si a mí me lo demás yo me sentiría ofendido. Sí. Pero yo creo que sí era, vamos a llamarle socializante. Era un hombre con conciencia social. Como Perón. Sí, y socializante paternalista.
Porque yo lo que sí tenía una sensación de, bueno, soy un padre mayor. Sí, un padre que tiene muchos hijos, sí, unos más listos y otros menos listos. Que no tiene por qué ser negativo la connotación autoritario. Es el padre de una familia cuando le dice al hijo vuelve a las tal. Hombre, claro. Porque aplica su autoridad. Sí, si eres un tío de los que condenó a muerte ETA por los juicios, pues claro, esto puede resultar... Lo de paternalista sonará a coña, pero yo creo que para un alto porcentaje de los españoles sí era un régimen paternalista. Yo todavía me acuerdo, porque yo tenía cuando muere Franco, tengo 16 años, os acordaréis de las colas enormes de gente llorando a moco tendido. Bueno, y los recibimientos en Barcelona, don Luis. Claro. Los recibimientos en Barcelona, en Cataluña. Eso, claro, eso lo he visto con vosotros. No, es que nadie era franquista. Digo, pues vaya, pues todos aquí, pero además llorando a moco tendido. A mí lo que me asombra, por ese régimen paternalista. Lo que me asombra no es que hubiera franquistas, que era lógico que los hubiera. Lo que me asombra es que hubiera muchos antifranquistas después de muerto Franco. O sea que perfectamente callados durante la época de Franco, gozando a veces de muchos privilegios, pero eso sí, muere Franco y ya son antifranquistas de toda la vida. Unos años después. Conozco muchos casos. Unos años después. Son verdaderamente escandalosos. Y conozco también otro caso muy español, que es el antifranquista universitario señorito, porque su padre es director general o un alto cargo en el franquismo. Y no quiero dar nombres, pero se puede dar muchos nombres. Están en la mente. Es fantástico. Sí. Claro, como yo venía de una familia humilde, pues hombre, eso me llamaba mucho la atención. Le digo, oh, yo soy crítico del franquismo y tengo que andar con cuidado, pero hay muchos que pueden hacer antifranquismo dentro del Partido Comunista, por ejemplo, abiertamente como socialistas, porque no van a ir a la cárcel nunca. Porque tu padre es director general de seguridad. No, de seguridad no, pero hombre, lo que director general. Quizás estás diciendo también que es complicado justificar que uno pueda ser comunista y antifranquista al mismo tiempo por la misma razón. Sí, claro. ¿No, Rafa? En realidad, Franco lo que siempre odió y combatió fue el comunismo. Sí. Claro. Las otras cosas, bueno, en fin. Bueno, pero es que el comunismo estaba matando en Rusia a 10 millones de personas. 10 millones de personas. Profundamente el y no comunismo. con penas de muerte firmadas después de una guerra. También se puede decir al revés. La verdadera oposición que hubo al franquismo fue la de los comunistas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Los otros eran... Bueno, una oposición. Claro. La prueba es que murió en la cama. O sea, vaya una oposición que dejaron morir al dictador. Sí. Los dictadores son defenestrados. No, este no fue defenestrado. Y los comunistas sí, hasta el final, fueron la verdadera oposición. Todo el mundo lo recuerda. Los otros partidos... ¿Se puede ser antifranquista y comunista por la misma razón? Por supuesto, pero Franco, en ese sentido... lo que es un milagro es que todavía pueda haber alguien que en las actuales circunstancias del mundo hable como nosotros pretendemos hablar, que es procurando ser, dentro de que nunca se puede ser totalmente imparcial, pero procurando ser justos. Pero porque Franco se opone al comunismo y el comunismo tuvo mucho poder y todavía lo tienen en medios intelectuales. Franco no se lleva bien con la Internacional Socialista, que tiene mucho poder. Franco tuvo la mala suerte de que durante la Guerra Civil cae en sus manos, por casualidad, el archivo de la masonería española y se entera de cosas asombrosas que ahora están publicadas, de cómo la política española ha estado condicionada desde lugares ocultos por mucho tiempo. Sí, pero perdona, él también quiso ser masón y no le dejaron. Pues no está claro, ¿eh? Sí, está claro. Su padre fue masón y su hermano Ramón fue masón. Sí, pero él no. Y él no, pero porque no le dejaron. Ahí estás equivocado. Y te voy a hacer una oferta. Pues, el general más joven de Europa... era Franco. Era Franco. ¿Y tú crees que la masonería, si él llega a decir que quiere entrar, si la masonería entraba casi cualquiera que supiese leer y escribir, un tío como Franco llega a decir en la puerta, oye, que yo quiero, hubiesen abierto las puertas, hubiesen puesto una banda de música... ¿Tú no crees que él quiso ser? No. Bueno, no sé. Es un misterioso. Las biografías serias que hay en los historiador. Pero aplica la lógica. Sí. Si llega a querer... Admito tu razonamiento. Hubiese sido masón. Es verdad. Hubiese sido masón. Otra cosa es que quisiese ser el Cabo Gómez. Pues el Cabo Gómez a lo mejor no lo aceptaban ser masón. A Franco... Bueno, lo que tenía claro Franco es que ser católico y masón era incompatible. Claro. Que en ese momento estaba clarísimo en el Código de Derecho Canónico. Pero lo que pasa es que mucha gente, y sobre todo en ambientes militares también,
entraban en grados primeros de la masonería, en los que no te piden abandonar la religión en los primeros grados, porque era costumbre y porque tenías beneficios. Puede ser, yo no lo sé, no tengo ni idea, que a lo mejor Franco, como joven oficial, como hacían otros muchos, hubiera intentado eso. Pero eso yo no lo sé, creo que tu razonamiento también es bueno, pero yo no me refería a eso, sino, una vez más, a lo que de hecho sucedió. Lo que de hecho sucedió es que él, después, cuando ve cómo han influido y de qué manera tremenda, sin que se sepa, pues se opone a la masonería. Y eso no lo ha hecho prácticamente ningún político en el siglo XX más que él. Si se tiene en cuenta que hoy día el poder de las logias en el mundo es fortísimo, pues se ve que Franco no puede tener muchas simpatías. Es decir, que eso es Ahora sabes que ya, normal. Ya no se llama logias, sino que se llama Club Bilderberg. Bueno, vamos a ver, es que ahora lo que llamamos masones ahora tiene poco que ver con la masonería de los años 30. Eso ha cambiado y eso otra cosa. Ha cambiado muchísimo. Ahora es el Club Bilderberg, la globalización, sí, Soros, esas cosas. Sí, eso ha cambiado radicalmente. Pasó su tiempo. Yo creo que Franco ahí, por lo que fuera, a lo mejor no es verdad lo que yo he dicho, no sé, yo no soy historiador. Sí, pero es una idea extendida. Una cosa es evidente que a él lo de la masonería con el comunismo lo unió además. Sí. Masón y comunista, que es bastante incompatible. El contubernio judeo-masónico. El contubernio judeo-masónico. Lo unió ahí en un tribunal especial que creó para eso, que a mí me parece que fue desafortunado eso. Porque vamos a ver, habláis del amor a España de Franco y un Claudio Sánchez Albornoz, eminente masón, ¿no creéis que amó a España hasta el final de sus días? Pero si fue masón, fue un masón de los primeros grados, espera, porque él se declaró católico y murió católico. Sí, pero masonazo. Bueno, pero ojo, insisto, es que está bien documentado y está publicado en libros recientes y en antiguos, que a partir de cierto grado tú tienes que abjurar explícitamente de la religión católica. Pues yo creo, no conozco el grado de don Claudio, pisar un crucifijo, pero yo creo que fue un nivel elevado y fue un furibundo español hasta el final de su vida. Claro que sí. Más español que don Claudio no hubo. Bueno, entonces yo vuelvo a lo que decíamos desde el primer momento, a la distinción entre el caso concreto, que hay que estudiar uno por uno, y el asunto de fondo. No sé exactamente qué pasó con don Claudio. Bueno, pues que era presidente de la República en el exilio, caramba. Espera, lo que sí sé, quiero decir... Pero era lógico que se llevase mal con Franco. Hombre, lógico, claro. Lo que sí sé es que no eran compatibles en ese puesto. Perdona, Rafa. Lo que sí sé es que él se declaró claramente católico, que murió como católico, sí, señor. Que además si fuera masón, pues muy bien quiero decir, en el sentido de que si fue así, pues fue así. Yo no puedo hacer nada. Pero un momento, pero también es verdad que igual que el jefe del ejército de la República, Vicente Rojo, pidió a Franco volver a Madrid y volvió, y murió en Madrid, Franco le invitó a don Claudio a volver a España. Y sé más, conozco la universidad, en concreto de Navarra, que le invitó a don Claudio a ser catedrático de historia, porque don Claudio era un historiador fenomenal, se proclamaba católico y el propio Franco le había invitado a venir. Naturalmente un presidente de la República en el exilio, claro, a Franco no le dice voy para allá, ¿no? Pero pongamos el caso de Azaña, otro enemigo acérrimo de Franco. No se puede negar que tenía un enorme amor a España, ¿no? Y era gente muy honrada, la de todas. Hay un dato en la biografía de Azaña extraordinario. El 1 de abril del 39, él era presidente de la República y tenía un coche oficial, claro, de aquellos monumentales de los coches oficiales. El 1 de abril va a París y deposita el coche en la Embajada de España. Y le dicen, ustedes han ganado la guerra, aquí está mi coche. Oye, esos gestos ahora me parece que no se estilarían. Rafa, ¿qué pensaban Ortega y Gasset y Unamuno de Franco? Bueno, yo por lo que sé era distinto. Unamuno era un hombre muy vitalista y de pensamiento no socialista, porque el socialismo fue de su juventud, luego lo dejó, pero digamos iba un poco más en ese aire y entonces al principio estuvo con Franco, pero enseguida se enfrentó. Pero en cambio Ortega
Ortega hizo propaganda a favor de Franco en Inglaterra durante la guerra civil, y Ortega volvió, y además, lo que a lo mejor algunos no saben, es que volvió a España, pero no retomó su cátedra de la Complutense, porque él no quiso, porque tenía muchos amigos. ¿Pero cobró o no cobró el sueldo de catedrático? Ahora te digo, tenía muchos amigos internacionales que le tenían por un liberal, como lo era, en un sentido, y hubiera quedado mal si hubiera quedado como un franquista, puesto que Franco ya le habían puesto muy mal nombre fuera de España. Pero él, a pesar de todo, volvió a España. Franco le ofreció la cátedra y él no la quiso, pero no sé si cobró o no. Yo creo que sí cobró. Pero sé una cosa seguro, y es que su sucesor en la cátedra metafísica de la Complutense, don Ángel González Álvarez, claro. Esta historia me la contó Padre Ángel Luis González. el hijo de don Ángel González Álvarez, muy amigo mío, Fallecido recientemente, muy joven, que Franco, hasta que no cumplió 70 años y se jubiló Ortega, no permitió que esa cátedra saliera a oposición. Muy franquista esto. Que la cátedra metafísica de Ortega salía a oposición cuando Ortega cumplía la edad que le hubiera jubilado. Es como el 23 de Michael Jordan, ¿no? Fue retirado por los Bulls. Y Ortega, Pero Ortega no fue antifranquista. Ortega no es antifranquista, Ortega tampoco es bueno, hombre... yo ya haría un matiz. Era liberal, ¿no? Tampoco era un hombre del régimen. Cuando ves la correspondencia entre Ortega y Marañón que escriben en Francia, ellos, bueno, yo tengo muy mala memoria, pero dicen algo así, dice, vamos a ver, entre la República y el Frente Popular, que es una cosa impresentable, vamos a ver, el franquismo es el mal menor. Eso es lo que dicen en su correspondencia. Sus hijos vienen a luchar a España con Franco. Vienen a luchar a España con Franco. Y algunos de ellos, lo que no sé si es, no me acuerdo bien si es el hijo de Ortega o el de Marañón, es un jerarca de Falange, pero de importante. Marañón. El de Marañón. Pero un cargo además importantísimo, es decir, no jefe de centuria, sino... Es decir, y ellos tienen una cierta reticencia, pero dicen, bueno, es que entre lo que había anterior y lo que hay Franco, pues Franco es la solución a los problemas de España, aunque no sería lo deseable. Pero vuelven aquí. Pero tiene un punto de humor, porque Marañón, que era un hombre orquesta en ese momento y que lo representaba casi todo en España, me contaba Alfonso Usía, que un día en esas recepciones que hacía Franco los miércoles en el Pardo, estaba el caudillo en pie y había el jefe de protocolo que daba entrada a un grupo de gente que venían a presentarle sus respetos a su excelencia. Y en esto que presentan, pues a continuación hará entrada en la sala para saludar a su excelencia la Asociación de Amigos de los Castillos de España, y presidida por don Gregorio Marañón Moya. Estaba don Gregorio Marañón con 15 tipos detrás, cogía un papel y decía, excelencia, en los castillos de España que han sido piedra angular y tal. Decía, gracias, y se marchaba. A continuación hará su entrada la Cruz Roja Española, presidida por don Gregorio Marañón Moya. Estaba don Gregorio Marañón, pasaban 15 tipos detrás, saludaban al caudillo. La Cruz Roja de España, que tantos y grandes servicios ha prestado. Gracias, se marchaba. A continuación hará su entrada la Real Academia Española de la Lengua, presidida por don Gregorio Marañón Moya. Y en esto estaba don Gregorio Marañón, y dice que Franco se le acercó y dijo, perdone Marañón, ¿usted en qué trabaja, Marañón? ¿Usted en qué trabaja? Era una gran persona, yo creo, yo no lo conocí, pero he oído hablar muy bien de Marañón, y curiosamente, en la estación de metro de Gregorio Marañón está llena de frases de Marañón que son preciosas. Los españoles no saben quién era Gregorio Marañón. Era un tipo muy... El del metro, hombre. Eso es lo que saben tiene una los estación de metro. españoles. Bueno, tú ya sabes... Fíjate que ha habido personajes ilustres en aquellos años. Que huye de Entre España... otros 8 premios Nobel que hemos tenido, 7 de ellos de la Complutense. 7 de los 8. ¿Nobel que hemos tenido? ¿Qué premios Nobel hemos tenido? ¿Hemos tenido premios Nobel los españoles? Solo hemos tenido uno. El de medicina... de don Severo Ochoa. No, Severo Ochoa era norteamericano cuando le dan el premio Nobel. Y es por sus trabajos en una universidad norteamericana. Nos vas a restar norteamericana. los 8 premios Nobel. El Greco es un pintor español, aunque nació en Creta. No, un momento. Pero Juan Ramón Jiménez sí, ¿no?
Juan Ramón Jiménez sí es español, españolísimo, aunque muriera en Puerto Rico. Tú sabes que a Marañón, Nos queda un minuto de programa, así que hacemos un brevísimo resumen. al final, él sale de España porque le llevan 2 veces a las checas en Madrid para asesinarle. Y ya cuando le van a llevar a la tercera dice, tengo que huir. Y eso que era de la Asociación para la Promoción de la República. Era uno de los padres de la República. Sí, los padres de la República. Pues, sí, pues sí. al final huye de Madrid porque vamos, se lo iban a Es que ese Frente Popular del 36 ya no era la República. Lamento mucho deciros, amigos, que no tenemos tiempo ni para una Ay, recapitulación. Dios mío, qué desastre. El tiempo fugit. ¿Qué quieren que les diga? Yo he aprendido cosas. Si ustedes han aprendido cosas, Yo muchas. han disfrutado y han pasado un buen rato en compañía de Luis Togores, de Rafael Alvira y de Amando de Miguel, pues yo me alegro un montón. Espero que podamos repetir un debate como este en breve, sobre temas también de interés y un poco para abrir los ojos a muchas personas que no pueden encontrar digamos, un debate tan sencillo y tan auténtico y tan desapasionado, intentando ser lo máximamente objetivos sobre una época de España que es padre de esta época en la que estamos viviendo, padre y madre, y que vale la pena saber que no todo aquello era un régimen de terror ni de que pasaron muchas cosas, que los españoles hicieron muchas cosas en esa etapa, que muchas de ellas fueron muy buenas y muchas de las cosas buenas que hoy tenemos también proceden de eso que llamamos franquismo. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien.